Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo de las Sagradas Escrituras, capítulo número 1 de Judas, la única carta que fue escrita por Judas, y una muy bella carta, mis hermanos, carta que ojalá y cada uno de nosotros meditemos en ella y nos acordemos de nuestros hermanos y hagamos la paz con todos y vivamos una vida, mis hermanos, unidos a Cristo, haciendo por amar a Jesús nuestro Señor todos los días sin término. Porque al leer esta carta, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta de que nuestro Señor Jesús se le debe amar y se le debe de respetar, no como muchas personas que hablan mal y que están en contra de todo lo que la iglesia nos enseña, de todas las enseñanzas que recibimos de los apóstoles. Gracias a ellos, mis hermanos, nosotros tenemos el conocimiento de Dios, y muchas personas que hablan mal de las Sagradas Escrituras, que muchos de ellos piensan que todo esto que está escrito aquí es una falsedad, es como cualquier libro, es como cualquier historia, y no es así. La palabra de Dios es vida y podemos darnos cuenta a través de las lecturas. Voy a comenzar en este momento. Le pido a mis hermanos que abran su corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y guardados en Cristo Jesús, abunda entre ustedes la misericordia, la paz y el amor. Amadísimos, tenía un gran deseo de escribirles acerca de nuestra común salvación, y me sentí obligado a hacerlo para exhortarlos a luchar por la fe que Dios entregó de una vez para siempre a sus santos. Porque se han infiltrado ciertas personas que ya estaban inscritas para esta condenación, gente impía, que hacen de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su libertinaje y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Quiero recordarles algo que ya saben, y es que el Señor, después de liberar a su pueblo del país de Egipto, intervino por segunda vez para entregar a la muerte a los que no creyeron. Lo mismo hizo con los ángeles, que no mantuvieron su dignidad y abandonaron su propia morada. Dios los encerró en la cárcel eterna, en profundas tinieblas, hasta que llegue el gran día del juicio. De igual modo, sentenció a Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, que se entregaban a la prostitución y se dejaban llevar por sus instintos. Estas son ahora, por su condenación, una figura del fuego eterno. Así también estos hombres se dejan llevar por las locuras parecidas. Envilecen sus cuerpos y desprecian a las autoridades celestiales. El arcángel Miguel, cuando pleiteaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él ninguna palabra de insulto, sino que sencillamente dijo: que el Señor te reprenda. En cambio, esa gente insulta y desprecia todo lo que no puede entender, y lo que conocen por instinto como los animales, lo utilizan para su corrupción. Pobres de ellos, siguen los pasos de Caín, se extravían por causa del dinero, al igual que Balán, y se pierden como el rebelde Coré. Echan a perder las comidas de fraternidad que celebran ustedes, pues no piensan más que en sí mismos, y comen desvergonzadamente. Son como nubes arrastradas por el viento, que no dan lluvia, árboles que no dan fruto al final del otoño, y que ya están muertos antes de ser arrancados de raíz. Olas embravecidas del mar, que arrojan la espuma de sus vicios, estrellas errantes a las que esperan las tinieblas eternas. El patriarca Enoc, el séptimo después de Adán, dijo de ellos estas palabras: el Señor viene con miles de ángeles para juzgar a todos. Pedirá cuentas a los que se burlan del bien por todas las veces que se burlaron, y castigará a los pecadores enemigos de Dios por todas las palabras injuriosas que profirieron. Son descontentos y frustrados que solo tratan de satisfacer sus pasiones. Su boca
está llena de palabras altisonantes y con ellas quieren impresionar a la gente para su propio provecho. Pero ustedes, amadísimos, recuerden lo que los apóstoles de Cristo nuestro Señor les anunciaron. Ellos les decían que al final de los tiempos aparecerán hombres que se burlarán de Dios y seguirán sus pasiones impias. En la actualidad, estos son los que causan divisiones, no van más allá de lo humano y no tienen el espíritu. En cambio ustedes, queridos hermanos, construyan su vida sobre los fundamentos de su santísima fe. Oren en el Espíritu Santo y manténganse en el amor de Dios, aguardando la misericordia de Jesucristo nuestro Señor, que los llevará a la vida eterna. Muestren comprensión con los que dudan. A unos los salvarán arrancándolos del fuego eterno. Con otros deberán actuar con mucho cuidado, sin tocar ni siquiera sus ropas, por miedo a la contaminación. Al Dios único, que puede preservarlos de todo pecado y presentarlos alegres y sin mancha ante su propia gloria, al único que nos salva por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, a Él sea la gloria, honor, fuerza y poder desde antes de todos los tiempos, ahora y por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermosas palabras de Judas, y palabras que desafortunadamente a muchas personas, mis hermanos, no les agradan, porque están impuestos al igual que toda esta gente que llegó a pecar ante nuestro Dios. Judas se daba cuenta de todos los sucesos, de todo lo que sucedía en los países en los que él miraba toda clase de pecados. Esta gente ponía pretextos porque les gustaba el libertinaje, no les gustaba escuchar de Dios. A ellos les gustaba andar en el libertinaje, divirtiéndose en las pasiones. Se apasionaban con sus propios cuerpos, prostituciones que dividían la iglesia y dividían todo lo sagrado por andar ellos en el libertinaje. Mis hermanos, Dios nuestro Señor, como lo dice acá más adelante, destruyó a Sodoma y Gomorra y a las ciudades vecinas por esa clase de pecados, la prostitución, y porque ellos se entregaban a otros dioses. Creían más en otros dioses que en el único Dios que los salva, que nos salva a todos. Porque si no creemos en Dios, mis hermanos, si no creemos en el que todo lo hace, si no creemos en que Él nos puede salvar de cualquier cosa o de cualquier peligro que a nosotros nos pueda suceder en el camino, el único que nos puede salvar es Dios, y en Él hay que poner siempre toda nuestra confianza y no dejar, mis hermanos, no permitir que el demonio nos gane. Porque si permitimos que el demonio entre en nuestras vidas, si permitimos que Él rija nuestra vida, no vamos a servir para llegar a la vida eterna con Jesús, nuestro Señor. Él nos invita a través de todas estas cartas que leemos de los apóstoles y que leemos de todas las personas que conocieron de Jesús. Jesús nuestro Señor nos enseñó desde un principio, hermanos, a seguir las reglas y leyes de la Santa Iglesia. Él fundó la Iglesia, Él les dio el fundamento a todas las personas para que creyéramos en Él y para que a través de todo esto nosotros prosigamos de la misma manera, con nuestra misma fe y con nuestra misma convicción en Cristo nuestro Señor. No debemos entregarnos al libertinaje ni dejarnos llevar por las prostituciones de este mundo. Dicen las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Quiero recordarles algo que ya saben y que es el Señor. Después de liberar a su pueblo del país de Egipto, intervino por segunda vez para entregar a la muerte a los que no creyeron. Lo mismo hizo con los ángeles, que no mantuvieron su dignidad y abandonaron su propia morada. Dios los encerró en cárceles eternas, en profundas tinieblas, hasta que llegue el gran día del juicio. Es que, hermanos, mucha gente no cree en esto. Mucha gente no cree en que existe un infierno, en que si seguimos
portándonos mal ante Dios, eso es lo que vamos a recibir. Un fuego eterno que no se va a terminar. Van a ser dolencias eternas, que vamos a desear que Jesús nuestro Señor venga a levantarnos y nos lleve para arriba, cosa que no va a suceder, porque ya vamos a ser condenados cada quien para lo que fue llamado. Dios nos ha estado llamando a través de sus leyes, a través de sus escrituras, que sigamos adelante, sin parar, anunciando su evangelio a todas las naciones, a todos los lugares donde nosotros podemos presentar la palabra de Dios. No callarnos ante el demonio, no callarnos ante ninguna persona que quiera callarnos, porque el mensaje de Dios debe de ser entregado a todos. Y aquí Judas nos enseña algo muy hermoso sobre qué viene siendo el infierno y qué es el cielo. Los ángeles caídos, los ángeles que están encerrados en esas terribles cavernas, en ese infierno de fuego. ¿Por qué creen ustedes, mis hermanos, que ellos fueron derrotados por los ángeles de Dios? Porque ellos se alzaron en contra de Dios, quisieron ser más que Dios. Nadie, hermanos, podemos en contra de Dios, cuando Él es el único, el hacedor de todo, de los mismos infiernos. Dios Padre fue el hacedor de todo. A Él le pertenecemos. Y Él nos va a encerrar en el lugar que nos merezcamos. Si nos merecemos el cielo, nos lo vamos a merecer por pura gracia de Dios Padre. Porque en realidad, por méritos, ninguna persona somos dignos de llegar ante nuestro Señor. Méritos que tal vez ni siquiera hemos hecho ante Dios. No hemos agradado a Dios como debe ser. Y por eso nos vamos a merecer un infierno si nosotros no nos mantenemos con la fe puesta en Dios Padre. Hermanos, busquemos del amor de Dios y busquemos serle fieles siempre. Fíjese lo que dice en el versículo 9. El arcángel Miguel, cuando pleiteaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él ninguna palabra de insulto, sino que sencillamente dijo: que el Señor te reprenda. En cambio, esa gente insulta y desprecia todo lo que no puede entender y lo que conocen por instinto, como los animales, lo utilizan para su corrupción. Es que la gente que ya es corrupta, por más que se les diga y se les diga, no van a entender nunca. Fíjese bien lo que dice, cuando el arcángel San Miguel pleiteaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés. ¿Cómo saben estos hombres todo esto? Ellos recibían muchas visiones de Dios y miraban en su interior todo lo que llegó a suceder con sus antepasados, con los que los guiaron hasta esa tierra prometida. Fíjese, el cuerpo de Moisés fue disputado por el demonio y por el arcángel Miguel. Los arcángeles son enviados por Dios. Ellos tienen el acceso ante Dios Padre. Ellos lo conocen cara a cara. Y ellos son enviados para disputarse las almas de todos aquellos que han hecho el bien. El demonio siempre va a pleitear para ganarse el alma. Y qué mejor que ganen los ángeles nuestras almas. Por eso, en nuestras oraciones, siempre mencionemos los hermanos y pidamos de su ayuda, que ellos también nos guíen en nuestro caminar, porque recordemos que cada uno de nosotros traemos un ángel guardián, y ellos ven todo lo que somos y hacemos. No seamos corruptos en contra de Dios, siendo como animales, que no entendemos lo que se nos dice. Los animales son irracionales. Nosotros no lo somos. Nosotros tenemos un espíritu. Nosotros entendemos. Y hay gente que desafortunadamente, hermanos, es como los animales, irracional. A un perro, si usted le habla, mi hermano, mi hermana, el perro le va a entender. Y tal vez un humano no le entiende. Yo me fijo en mi animalito, en ese perrito que tengo. Me fijo que cuando le hablo con cariño, él empieza a mover la cola. Pero cuando le hablo regañándolo, él se agacha y entiende que lo estoy regañando. A una persona, hermanos,
A un humano, cuando usted le insulta o cuando usted le regaña, lo primero que hace es insultarlo para atrás. Un animal no lo insulta, al menos que usted se ponga enfrente de él con un palo o con un cinturón para golpearlo. Tal vez ese animal se le va a ir encima. Y nosotros nunca tratamos así a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros. No los tratamos de esa manera. Y sin embargo, por el simple hecho de que creemos en Dios, nos insultan. Comienzan a proferir toda clase de insultos contra nosotros y contra Dios. Porque al insultarnos a nosotros, están insultando a Dios. Mis hermanos, no nos dejemos llevar, no permitamos que por los insultos que a veces se nos dan, vamos a actuar de la misma manera que ellos. No, vivamos en paz con todos, no importando que te insulten. Dios nuestro Señor, cuando envió a Jesús aquí a la tierra para salvarnos, Jesús nuestro Señor fue insultado, fue bofeteado, golpeado, crucificado y muerto. ¿Por qué nosotros, que no somos como Jesús, que no nos merecemos nada, por qué no vamos a soportar un insulto de otra persona? Soportémoslo todo, hermanos, en el nombre del Señor, y amemos a nuestros hermanos no importando cómo ellos nos traten. Dios Padre, que lo ve todo, Él se va a encargar. Él es el juez, no nosotros. Y vivamos en paz en este mundo en el que Jesús nuestro Señor vino a salvarnos, y tengamos la esperanza de que un día vamos a subir junto a Él y vamos a ser eternos. No para una condenación, sino para la gloria eterna. Vivir en una mansión que no se va a desmoronar. Esa es la invitación a la que nos hace Jesús todos los días a través de sus escrituras. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.